Presidente, usted generó anticuerpos en un sector que probablemente, teóricamente uno decía, eso va a estar necesariamente con alguien que representa a la centroderecha, que eso me estoy refiriendo a lo que José Antonio Kast llama la familia militar. Y básicamente por 2 o 3 razones. Ellos aducen de que hubo un compromiso que usted no cumplió, segundo, por el cierre del penal Cordillera, y sobre todo por, a mi modo de ver, y eso lo digo yo en forma personal, lejos lo más gráfico y extraordinario que yo he escuchado para referirse a la complicidad civil durante la dictadura, que fue el concepto de los cómplices pasivos que usted acuñó. Bueno, yo dije las 3 cosas que usted acaba de decir. Por eso, en primer lugar, lo que quiero ver si es que usted siente que a ese grupo hay que ir a reunirse con ellos como lo hizo en la elección anterior, o José Antonio Kast va a ocupar toda esa votación, suponiendo como... Mire, nadie es dueño de los votos. Cada persona de la familia militar, en activo, en retiro, tomará su decisión de acuerdo a su conciencia. Yo le puedo decir lo siguiente: nosotros hicimos compromisos con muchos sectores cuando éramos candidatos. Y con las Fuerzas Armadas hicimos un compromiso que era eliminar el 6% de descuento que tenían las pensiones. Lo cumplimos, igual como se lo eliminamos a todos los pensionados chilenos. Hicimos un compromiso de buscar que la ley fuera equitativa y que se aplicara igual para todos. Pero evidentemente eso no depende de mí, depende de los tribunales de justicia. Y hubo un cambio en la jurisprudencia de los tribunales de justicia justo en esa época, porque decretaron que no solamente las muertes y los desaparecidos eran crímenes de lesa humanidad imprescriptibles e inamnistiables, también las torturas. Entonces vino nuevas demandas. Respecto al penal Cordillera, no confundamos el penal Cordillera con las Fuerzas Armadas de Chile. Yo le voy a decir quiénes estaban en el penal Cordillera. El Mamo Contreras. Fuerzas Armadas de Chile. Y violador de los derechos humanos. Sí. Y estaba ahí no por ser miembro de las Fuerzas Armadas chilenas. Sí, general estaba de la ahí, República. Pero no estaba ahí por ser, no estaba preso por ser general de la República. Estaba preso porque había violado los derechos humanos de muchos chilenos durante mucho tiempo y de forma muy grave. Siendo general de la República y coronel. Por supuesto. Pero hay una confusión. Los que solidarizan y tratan de identificar al general Contreras o al capitán o coronel Krasnov con las Fuerzas Armadas están haciéndole un insulto a las Fuerzas Armadas. Pero si son Fuerzas Armadas. No. Puede ser de que hoy día a uno le parezca aberrante, pero en su época tenían todo el poder. Pero Fernando, no nos confundamos. Si usted comete un crimen, sí, usted lo comete, pero no lo cometen los periodistas de Chile. Lo que yo estoy diciendo, distingamos las Fuerzas Armadas, que es una institución permanente, las mismas que nos ganaron la independencia a Chile, que ganaron la guerra al Pacífico y que han tenido capítulos heroicos en nuestra historia. Eso es una cosa a la cual yo le tengo el máximo respeto. Otra cosa son elementos de las Fuerzas Armadas que se desviaron de la doctrina de nuestras Fuerzas Armadas y que cometieron atroces delitos y graves delitos contra chilenos en materia de derechos humanos. En esto, presidente, usted y yo estuvimos en el mismo lado. Así que en esto le puedo hablar con conocimiento de causa y usted lo va a entender. Estamos hablando de instituciones formadas para ponerlo en lenguaje no tan ofensivo, el gobierno militar, a las cuales se les dio presupuesto, a las cuales se les dio objetivo, a las cuales se les dio misión, ascendieron por las cosas que hicieron durante ese gobierno. Estoy de acuerdo. Y todo eso, usted me dice, ¿no tiene que ver con las Fuerzas Armadas? No, Fernando, yo le estoy diciendo que las Fuerzas Armadas son permanentes, existen en Chile desde nuestra independencia y van a seguir existiendo. Sin duda. Por tanto, no identifique a nuestras Fuerzas Armadas de ayer, de hoy y de mañana con un capítulo de nuestra historia en que alguno de sus miembros, entre ellos es muy simbólicamente el general Contreras, se desviaron de lo que es la sana doctrina y cometieron atroces delitos contra los derechos humanos. Y lo que estoy diciendo yo es que a mí realmente me sorprende que algunas personas traten de identificar a las Fuerzas Armadas, una institución permanente, con el general Contreras, un violador de los derechos humanos, y que rasguen vestiduras porque esas personas que habían cometido los más graves delitos a los derechos humanos, y por eso estaban presos, no por ser militares, hayamos decidido cerrar un penal que no era un penal, porque era un club de oficiales, y trasladarlos a una cárcel especial como era Punta Peuco. Y respecto al tema de los famosos cómplices pasivos, ¿sabe lo que yo dije? Que lo siento y lo pienso. Y así lo dije claramente cuando celebramos, o mejor dicho, conmemoramos los 40 años del golpe militar. Yo dije, cierto, que la responsabilidad no es solo de los que cometieron los atropellos. Hay 3 sectores que yo identifiqué claramente. La Corte Suprema, sí, que está llamada a defender los derechos humanos de los chilenos, no cumplió su misión.
no acogía los recursos de amparo, no se apersonaba en las cárceles clandestinas donde estaban muchos presos en forma ilegal, no protegió los derechos de los chilenos. Tanto fue así que la propia Corte Suprema, después de mis palabras, hizo mea culpa y aceptó esa responsabilidad. Así es. Segundo sector, los medios de comunicación, no todos, pero algunos medios de comunicación, los más importantes, se quedaron con la versión oficial, no escudriñaron, no investigaron, simplemente validaban la tesis oficial y hablaban de los presuntos detenidos desaparecidos. Y incluso yo me recuerdo un titular que decía los mataron como ratas y después supimos, ¿cierto?, que había sido una verdadera... El diario La Segunda, director era Mario Carnero. Sí. Y en tercer lugar, los civiles con poder, que tenían poder dentro del gobierno. Yo creo que debieron haber hecho más. Yo estoy seguro que si la historia se pudiera repetir, y ese privilegio nunca lo tenemos, todos, las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema, los medios de comunicación, los civiles, actuaríamos mucho más firme en defender el valor de los derechos humanos en nuestro país, porque ese valor hay que defenderlo siempre, en todo lugar, en todo tiempo, en todas circunstancias.